Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional cuando son las 20 horas en punto. Hoy en un programa especial. Primero porque no tenemos a Álvaro Padrón, nuestro analista internacional, porque está en Argentina, donde ayer hubo elecciones, las PASO, las internas, que dejaron a Alberto Fernández como el gran triunfador. Por 15 puntos le ganó al oficialismo, a Mauricio Macri. Álvaro está en Argentina y por eso el próximo lunes en 7.000 millones vamos a analizar en detalle lo que dejó esta elección PASO en el vecino país, que tendrá las elecciones definitivas el 27 de octubre, el mismo día que en Uruguay. Y si se repiten los resultados, como sucedió en las internas, la fórmula entre Alberto Fernández y Cristina Fernández puede ganar en primera vuelta. Habrá que ver qué es lo que pasa esta semana. Hoy ya se disparó el dólar, superó los 60 pesos, cerró en 53 pesos, se disparó el riesgo país también. Muchas cosas que van a suceder a lo largo de esta semana en Argentina, que las vamos a estar analizando junto con los resultados el próximo lunes con Álvaro Padrón en un programa especial de 7.000 millones. Hoy vamos a hablar de Reino Unido, que tiene un nuevo primer ministro, Boris Johnson. Se fue Theresa May porque no logró encontrar un acuerdo para llevar adelante el Brexit. Ella había asumido porque había ganado el Brexit y eso llevó a que renunciara David Cameron. Vamos a hablar hoy de Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Reino Unido, y en el segundo bloque tendremos una nota mano a mano en nuestro living con el embajador de Palestina para conocer más sobre este país. Pero comenzamos por Reino Unido. Boris Johnson nació el 19 de junio de 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres son británicos, por lo que tenía doble nacionalidad hasta el año 2015, cuando renunció a la ciudadanía estadounidense. Hijo de Stanley Johnson, ex miembro conservador del Parlamento Europeo y empleado de la Comisión Europea y del Banco Mundial, y de la pintora Charlotte Fawcett. Tras graduarse, empezó a trabajar en una firma de consultoría, donde renunció a la semana por encontrar su labor aburrida. Después de su primer intento, ingresó al diario The Times, de donde fue despedido por inventar una cita para un artículo. En 1989 fue enviado por The Daily Telegraph a Bruselas como corresponsal para la Unión Europea. Su artículo El Plan Delors para gobernar Europa lo convirtió en el periodista favorito de la primera ministra Margaret Thatcher. Fue parlamentario de 2001 a 2008 por los votos de la jurisdicción de Henley, un distrito conservador en el condado de Oxfordshire. Durante 2004 fue vicepresidente del Partido Conservador y en 2005 David Cameron lo eligió como portavoz de la oposición parlamentaria en educación universitaria. El 2 de mayo de 2008 fue elegido como alcalde de Londres, en donde venció al entonces alcalde de izquierda, Ken Livingstone. Fue reelegido para el cargo el 4 de mayo de 2012 y estuvo al frente de los exitosos Juegos Olímpicos de ese año. Desde 2015 es diputado a la Cámara de los Comunes por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, en la región de Gran Londres. Boris Johnson fue uno de los principales promotores del Brexit y después del referéndum del 23 de junio de 2016, la nueva primera ministra, Theresa May, lo nombró ministro de Exteriores de su gobierno. El 9 de julio de 2018, Boris Johnson presentó su renuncia como ministro, profundizando la crisis en el gobierno de May. El 24 de julio de 2019 se convirtió en el primer ministro de Reino Unido tras recibir el encargo formal de la reina Isabel II para formar gobierno. Él es Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Reino Unido, quien tendrá que concretar el Brexit, o sea, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y para analizar este nuevo presente de Gran Bretaña, recibimos hoy en la mesa de 7.000 millones al politólogo Mauro Casa, un amigo de la casa justamente. Cómo no, encantado de estar acá contigo, Maxi, de vuelta. Un gusto tenerte, y al politólogo también Nicolás Pose. Bienvenido, Nicolás, nuevamente otra vez. Un gusto. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Por este personaje, Boris Johnson, que fue alcalde, que fue canciller y que ahora aparece como el nuevo primer ministro.
Creo que, bueno, en el informe se veía muy bien cuál era la trayectoria política de Johnson. Me parece que sí, tenemos que tomar un punto de inflexión, es el Brexit. El Brexit, esta votación que ocurrió allá en el año 2016 en el Reino Unido, cuando en un principio Johnson demoró en mostrar las cartas, digamos. Johnson era un político bastante cercano al primer ministro, a Cameron en ese momento. No me quiero ir muy lejos en la historia, pero también recordar que a la interna del Partido Conservador el Brexit fue más bien como una jugada política que tuvo el primer ministro para intentar evitar fuga de votos por derecha, digamos, ¿no? Era un momento en el cual David Cameron estaba muy consolidado, tenía una popularidad muy alta, las políticas del Partido Conservador eran populares y eran exitosas, se podría decir, ¿no? Mientras el resto de Europa agonizaba, al Reino Unido las cosas le iban bien, y Cameron jugó, entre comillas, al Brexit para decir, ok, para evitar fuga de votos por derecha y para evitar justamente la formación de un nuevo partido que se estaba armando con aquellos que estaban a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, recapitulando, Cameron lo que quiso hacer fue decir, ok, les doy la chance de votar, así como le había dado a los escoceses su chance de un plebiscito independentista en 2014, le voy a dar a los británicos que quieren salirse de la Unión su chance. Y en ese momento nadie esperaba que esto podía suceder. Ya en el 73 hubo un referéndum y había ganado la chance de quedarse en la Unión Europea. Y ninguna encuesta, digamos, si nos vamos al momento en el que Cameron define esto, ninguna encuesta daba ni remotamente la posibilidad de que Reino Unido podía salir de la Unión. Y bueno, y eso también obligó a posicionarse a todos los actores del sistema político, ¿no? No fue sencillo para algunos de ellos. Bueno, o sea, le salió el tiro por la culata a Cameron. Eso está clarísimo, En el Partido Conservador fue una división clarísima entre los Remainers, los que querían pertenecer aún a la Unión, que los lideraba el propio Cameron. Cameron era el primer ministro que convoca un referéndum del cual él no estaba de acuerdo, él quería permanecer en la Unión. Y bueno, y Johnson fue de los que demoró en posicionarse, ¿no? Como que orejeó bastante la situación. Antes él era el alcalde de Londres y era visto como una figura emergente del partido, era visto como un posible sucesor de Cameron algún día al frente de Downing Street. Y bueno, en esa coyuntura fue que también el Partido Laborista tuvo serias dificultades para posicionarse, ¿no? Porque muchos laboristas terminaron acompañando, votantes laboristas acompañando el Brexit, pero bien, en el Partido Conservador esa fue como el momento en el cual Johnson se despega, digamos, en algún sentido de David Cameron, se despega de lo que era la mayoría del Partido Conservador, que era Remainer, y bueno, y queda un poco a la intemperie y pasa a liderar, a ser como opositor a Cameron, liderando y siendo una de las caras más visibles de toda la campaña por el Brexit. Y en ese sentido lo que es clave destacar es que la campaña que hicieron los Brexiters, los que querían la salida, fue una campaña que fue muy polémica en el sentido de que, bueno, ya ahora suena a cosa vieja, pero 3 años atrás fue uno de los momentos de la fake news, ¿no? Fue un momento muy importante, tal vez de los más importantes, junto con lo que fue la campaña de Trump, que ocurrió a la vez, fue el mismo año, donde la desinformación fue tremenda, ¿no? Y donde las mentiras que se dijeron y bueno, los números que se tiraron sobre la mesa, y en ese sentido a Johnson se lo tachó buena parte, bueno, de los medios de comunicación, de la opinión pública. Mucha gente lo veía a Johnson como un candidato o como un político bastante alejado de la verdad, como bastante deshonesto y bastante dispuesto a jugar sucio para conseguir sus objetivos políticos. Esa fue como un poco la salida del cascarón de Boris Johnson, que como alcalde de Londres había hecho una gestión también muy, muy popular y muy correcta, ¿no? Nicolás, Boris Johnson es un personaje muy excéntrico, ¿no? Se lo ve como un personaje excéntrico. Vos tuviste la chance de escucharlo una vez estando en Reino Unido y nos decías antes que es un tipo que a la hora de hablar llega. Efectivamente, es una persona muy carismática, con habilidades discursivas muy claras, con habilidades escritas además muy claras. Él fue periodista antes de dedicarse a su carrera política. Y tiene esa capacidad de convencimiento, de llegar a las masas, que tal vez otros líderes, otros políticos no tienen. Creo que aquí el contraste con la primera ministra saliente, con Theresa May, es bien claro, ¿no? Theresa May es una política mucho más asociada a su capacidad de gestión, a su capacidad de llevar las cosas adelante, a concretarlas, pero le faltaba, si se quiere, ese carisma popular, que fue lo que en parte le jugó en contra en el momento de las elecciones del año 2017, cuando ella apuesta para renovar y consolidar la mayoría conservadora, y en los hechos pierde esa mayoría, tiene que recurrir a un acuerdo con los unionistas de Irlanda del Norte para poder continuar en el gobierno. Y por el contrario, Johnson representa lo opuesto. Johnson representa lo carismático, representa lo discursivo y representa también esas dudas o esas interrogantes en torno a su capacidad de concretar, a su capacidad específica de gestionar.
¿Y ustedes qué creen? ¿Va a poder Boris Johnson concretar el Brexit? ¿Va a poder él lograr que el Reino Unido se salga de la Unión Europea? Reino Unido va a salir de la Unión Europea porque es la opción por default, digamos, ¿no? Porque la Unión Europea ya le extendió los plazos de la negociación hasta el hartazgo, digamos, ¿no? Los europeos. Recordemos que en el momento que sale la votación del Brexit, digamos, los líderes de Europa lo que querían era que se concretara una salida lo más rápida posible porque para que también se vieran las consecuencias que eso tenía y para evitar como el efecto contagio. Sí, se hablaba de Italia, que después también iba a querer salir. Exacto, querían evitar un poco el efecto contagio en otros países y que no quedara flotando la idea de que esto era sin costos, digamos, ¿no? Entonces, Europa fue más que paciente con el gobierno de May, también por el hecho de que Theresa May, la ex primer ministra que sucedió a Cameron, ella en realidad tampoco sentía en su corazón el calor del Brexit, ¿no? Porque Theresa May había sido también una defensora de la permanencia en el Reino Unido. Sin embargo, bueno, se comió, como si se quiere, se comió el garrón, ¿no? Agarró el gobierno y tuvo que llevar adelante esa gestión e hizo un esfuerzo denodado, ¿no? También los británicos algún día le reconocerán a Theresa May que trabajó mucho por intentar esa salida. Fue desgastante. Fue muy desgastante, fue un gobierno muy complicado. En el medio, como contaba Nicolás, hubo unas elecciones que fueron como políticamente una jugada que le salió también muy mal a la primera ministra porque perdió su mayoría parlamentaria en esas elecciones, demostró que haciendo campaña no era muy buena y que por el otro lado el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el laborista, que venía siendo muy cuestionado, demostró que haciendo campaña era muy bueno y que casi la arrebata el gobierno a los conservadores cuando nadie preveía que los conservadores podían perder el gobierno. Bueno, eso ya es historia antigua, fue 2017, en Reino Unido 2 años es un montón de tiempo, pero bueno, ese desgaste que la llevó a pactar con la extrema derecha norirlandesa, ¿no? También una coalición súper complicada, y el hecho de que, bueno, ella lo que logró fue extender las negociaciones hasta este punto en el cual a partir de octubre habrá el no deal Brexit, es lo que dice Europa, que es decir, o firmamos algo y si no firmamos nada, se van y punto. El Brexit duro. Exactamente, el Brexit duro y el Brexit sin concesiones, ¿no? Sin cortapisas y sin acuerdo. Entonces, la diferencia es que pareciera que Boris Johnson está dispuesto a ir por un Brexit duro. Es decir, ok, si no firmamos nada, no me importa. Dale para adelante igual. El gobierno de May negocia un acuerdo de retirada con la Unión Europea. Y ese acuerdo fue ni más ni menos que rechazado 3 veces por la Cámara de los Comunes. Es decir, es un acuerdo que no genera consensos al interior del sistema político británico. Por distintas razones, los distintos partidos que componen el espectro político británico tienen razones distintas para oponerse a este acuerdo, pero en los hechos es una realidad que ese acuerdo ya no es viable, no es una opción que esté disponible. ¿Qué exige Boris Johnson para renegociar un acuerdo con Europa? Exige el retiro de las llamadas a la Guardia Irlandesa, que es como esta política de seguro que la Unión Europea le demandó al Reino Unido incluir en este acuerdo de retirada para evitar la introducción de una frontera dura dentro de la isla de Irlanda. Sin embargo, la Unión Europea no parece dispuesta a otorgar esta concesión al Reino Unido, porque en parte la propia, si se quiere, la propia fortaleza de la Unión Europea como unidad política y como defensa de un socio como Irlanda está en juego, está en cuestión. La propia credibilidad de la Unión Europea está en cuestión. Por lo que eso no parece ser una opción de arranque a la hora de negociar. Dado este contexto, los parlamentarios británicos, que en su mayoría están en contra de una salida sin acuerdo, están manejando alternativas. Están manejando al menos 2 alternativas en este momento. Una alternativa es intentar pasar nuevas leyes por las cuales se obligue, se fuerza al gobierno a renegociar con la Unión Europea. Ese es un camino. El otro camino, en el caso de que no funcione o no prospere, es simplemente entablar una moción de censura contra el primer ministro. Ahora bien, allí los plazos pueden llegar a jugar en contra de aquellos partidarios de la permanencia o al menos de la salida con un acuerdo. ¿Y por qué digo esto? El 9 de septiembre está fijada una sesión parlamentaria en la cual se van a poner sobre la mesa estas opciones. Si la moción de censura efectivamente prosperara y para ello se necesita que parte del partido conservador, parte del partido del propio primer ministro vote en contra de él, allí se abre un plazo de 2 semanas para formar un nuevo gobierno. Y formar un nuevo gobierno implica que laboristas, liberales demócratas y este sector del partido conservador rebelde frente a su primer ministro se pongan de acuerdo. Hoy en día no tenemos indicios para pensar que esto pueda llegar a suceder. Lo contrario es, en el caso de que no se logre formar un gobierno alternativo, que se convoque a elecciones. Ahora bien, el gobierno, el primer ministro en particular, puede jugar con la fecha de la convocatoria de esas elecciones. Puede fijarlas, por ejemplo, después del 31 de octubre, que es la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Ese escenario, en el escenario, ¿qué puede pasar? Y bueno, el escenario default allí es que el Reino Unido salga como consecuencia de este trancazo político sin acuerdo, por más de que la mayoría de los parlamentarios tengan una opción o una preferencia contraria a este resultado. O sea que en ese panorama Reino Unido puede salirse de la Unión Europea y quedar con una inestabilidad política de lo que tiene que ver con su propio control, bastante, o sea, una situación bastante delicada para una potencia como Reino Unido. Sí, tiene múltiples dimensiones, ¿no? El tema del Brexit. Las consecuencias se están viendo en que este fue el primer año donde la economía británica se va a decrecer, la economía británica, luego de la enorme crisis del año 2008, de Goldman Sachs y toda esa cuestión. Es la primera vez que la economía británica no va a crecer y es por efecto de que el Brexit ya se hace sentir en la salida de inversiones, en la retirada de empresas del Reino Unido, ¿no? Pero si uno aísla la parte económica, comercial, que es, como reitero, súper importante, pero bueno, como yo no sé mucho de eso, lo aíslo y me hago foco más en lo político. El tema de Irlanda del Norte que trae Nico sobre la mesa es fundamental, digamos, ¿no? Es un tema que cuesta un poco comprenderlo desde acá, porque también es bastante histórico, pero que en las últimas décadas no se ha hablado tanto, ¿no? El conflicto entre las dos Irlandas, entre Irlanda como isla, como territorio es uno, pero en Irlanda viven dos países. Un país es la República de Irlanda, el otro país no es un país, es Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Digamos que hay un pedazo del Reino Unido se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que forma parte de UK, que es dentro de esa isla. Establecer una frontera dura, o sea, establecer una frontera dura quiere decir una frontera normal, digamos. Hoy en día los países que forman parte de la Unión Europea no tienen fronteras duras entre sí. Vos pasás de Bélgica a Francia y de Francia a Suiza sin atravesar una frontera, sin control fronterizo. Establecer una frontera dura, que es lo que implica el Brexit y que la Unión Europea no le va a transar eso a Boris Johnson, es también correr el riesgo de volver como a despertar unas viejas animosidades de un conflicto que fue terriblemente sangriento, que llevó décadas para su resolución y que luego de los acuerdos del año 98 y de un proceso de pacificación que involucró a muchas partes, que estuvo hasta el Papa metido en el medio, hoy realmente es un ejemplo hasta de convivencia pacífica y sería un enorme fracaso para toda Europa volver como a abrir esas heridas, ¿no? Y por algo es que también recordemos que el Brexit, la opción de salida, solamente triunfó en Inglaterra, ¿no? En uno de los reinos que componen el Reino Unido. Los norirlandeses no quieren saber nada con el Brexit, ni que hablar los escoceses, que también Gibraltar tampoco. No, los galeses y los escoceses que se sienten también como una víctima colateral y que reclaman su derecho a volver a tener un plebiscito de independencia, porque dicen, nosotros votamos en otro contexto, si ahora votamos por permanecer en un Reino Unido dentro de Europa. Si el Reino Unido se va de Europa, nosotros no nos queremos ir de Europa, dicen los escoceses. Bueno, este tema, la parte política, es la que realmente es la carta que tiene Europa para presionar sobre Boris Johnson, ¿no? Porque bueno, parece que en los otros temas Johnson está dispuesto a asumir los costos y entiende que la economía británica es lo suficientemente robusta como para poder darse el lujo del día de mañana expulsar inmigrantes altamente calificados o de poner restricciones para que vengan científicos, un montón de cuestiones que hoy Reino Unido tiene disponible por el libre tránsito de personas y de capital, que no las va a tener más. Pero en fin, el tema de Irlanda del Norte y de su frontera con la República de Irlanda es el quid de la cuestión, ¿no? Bien, muchachos, ya que los tengo acá ahora, estuvimos hablando de Reino Unido, era el tema que los convocaba hoy, que era un tema bastante complejo, que los dos supieron aclarar muy bien. Pero les tengo que preguntar de Argentina, porque son dos politólogos y los tengo en la mesa. No sé quién se anima a tirar su reflexión, su sensaciones, como se dice en el fútbol, de lo que dejó estas internas, que las vamos a tener el próximo lunes en un programa especial. ¿Hasta qué hora te quedaste, Nico? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué hora te quedaste siguiendo ahí? Hasta altas horas de la madrugada. Altas horas de la madrugada. Estaba preciosa la televisión. Fue una jornada con una gran sorpresa, ¿no? Nadie esperaba esta diferencia, este margen entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, y básicamente las PASO se terminaron convirtiendo en las elecciones nacionales. Claro. Eso fue un poco lo que terminó sucediendo. Nadie piensa que esta diferencia sea descontable de acá a octubre. Y en ese marco es que se entienden todas estas reacciones políticas, las reacciones de los mercados, y de acá al 10 de diciembre, que es cuando va a asumir un nuevo gobierno en Argentina, uno piensa que ya entramos en lo que es una etapa de transición.
¿Vos, Mauro? A mí, de todo lo que se puede decir sobre Argentina, y espero que me vuelvas a invitar en otro momento para hablar de Argentina, claro, porque hay un montón de tela para cortar. Una cosa que me queda picando y que no puedo dejar de decirla es qué complicado a veces es utilizar la expresión de hablar del mercado o los mercados como si fueran agentes neutros y como si no fueran actores políticos concretos que tienen intereses dentro de, por ejemplo, de un país, ¿no? Porque la reacción que se tiene en estas últimas horas que es fuertemente perjudicial para la economía argentina es una respuesta política de actores económicos que sienten que sus intereses se pueden ver potencialmente amenazados si vuelve el peronismo al gobierno, como todo indica que vaya a suceder, ¿no? Y lo otro, que si el peronismo vuelve al gobierno, en este caso digo peronismo porque es el peronismo todo peronismo, ¿no? Porque no es el kirchnerismo solo, es el kirchnerismo con los otros brazos del peronismo, se van a encontrar con un país mucho más complicado que el que dejó Cristina Kirchner en 2015, ¿no? El segundo gobierno de Cristina Kirchner fue un gobierno que tuvo dificultades económicas, dificultades políticas importantes, dejó un país con importantes problemas. Este gobierno que viene, que probablemente sea de Alberto Fernández, va a encontrar esos problemas mucho más potenciados por lo que fue, una terrible gestión de Mauricio Macri, ¿no? Vamos a tener un 27 de octubre movidito en el Río de la Plata, entonces, elecciones en Uruguay, elecciones en Argentina, y parece que no llegamos a noviembre en Argentina, si se dan los resultados como se dio en las internas. Se ahorran una plata igual de la elección de noviembre. Es lo que tiene. Muchachos, les agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros, aclarando todo esto que tiene que ver con Reino Unido. Hoy en un programa donde lo que estamos intentando es traer puntos lejanos, ¿no? Que a veces lo vemos muy por arriba en los medios, en el noticiero, y está bueno bajarlo un poco a tierra y entenderlo mejor. Gracias a los dos. Muchas gracias a vos. Vamos arriba. Breve pausa y ya seguimos en 7.000 millones, hoy hablando con el embajador de Palestina. Segundo bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como les decíamos en el primer bloque, hoy estamos intentando acercar a lugares del mundo que están lejos geográficamente de Uruguay y que nos llegan a veces las noticias muy por encima y no terminamos conociendo en profundidad cómo es que se vive en esos países, cómo es que funcionan esos países, esos estados, y por eso hoy es un placer recibir en el nivel de 7.000 millones al embajador de Palestina, a Walid Abdel Rahim. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo nos puede describir usted al estado de Palestina? Bueno, lo puedo empezar de que el estado palestino es un estado bonito, tiene todas las cosas que el ser humano busca desde el punto de vista material, espiritual, de todo. Es la historia, ¿no? Hay que recordar de que Palestina ha sido históricamente toda la civilización que hay. El pueblo palestino siempre ha sido enfrentado dificultades, ¿no? Pero siempre subsistir, resistir, desarrollarse en todas las esferas las esferas humanas en ese caso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Palestina, hablamos de historia, hablamos de civilización, tenemos los lugares más sagrados del mundo que desde el punto de vista religioso, ¿no? Belén, donde nació Jesucristo, tenemos Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo, tenemos Jerusalén, que es su importancia vital, aparte de que el pueblo palestino siempre ha llevado una misión de paz, una misión de explicar la convivencia entre los pueblos. Uno cuando, por lo menos por estos lados, ¿no? Cuando nos llega información de Palestina es por el conflicto, es por la guerra, es como que le deja a la gente esa imagen de un estado destruido, muy dañado. Pero hay un lugar para visitar, un uruguayo que quiere ir a conocer Palestina, que quizá no va por el miedo de ver conflicto permanentemente en la televisión. No, hay lugares el conflicto. Usted sabe que el problema fundamental de ese conflicto es la ocupación israelí contra la voluntad tanto del derecho internacional y contra la voluntad del pueblo palestino. Pero se puede ir, lo puedo decir una cifra, por ejemplo,
el año pasado 2,5 millones de turistas han ido a Palestina por Belén, por Jerusalén, por el Mar Muerto, por Jericó. No es, le dan el carácter de guerra permanente, pero es ocupación y lo que aplica el ejército de ocupación contra los ciudadanos palestinos, las dificultades, ¿no? Y tengo que destacar, cuando su santidad el Papa llegó a Belén, no podía aguantar ese bloqueo que Israel hace a Belén, paralizó el carro y puso su mano en el muro del apartheid y dijo, la humanidad necesita puente y no necesita muros. El Papa siempre ha sido con un apoyo total a la causa palestina, a la paz que se establezca entre palestinos e israelíes en este caso. ¿Con qué tradiciones, con qué cultura se puede encontrar alguien que va a visitar Palestina, a conocer Palestina? Bueno, se puede ir, por ejemplo, yo le puedo decir, cualquiera que va a Palestina regresa con buenos recuerdos, ¿no? Nosotros tenemos el mantenimiento de la tradición palestina, la cultura, ¿no? En este caso, los vestidos que usamos, la comida palestina. Y tengo que decir de que el traje palestino es un símbolo de la resistencia de años para el pueblo palestino, que las mujeres palestinas se ponen, y también que la comida palestina es muy rica, muy exigida, pero también tenemos un problema, a pesar de que Israel ocupa territorio palestino, pero también quieren robar esta comida como si fuera israelí, ¿no? En este caso, como el mismo intento de robar el traje palestino para las aeromosas en los aviones, ¿no? Esto nosotros lo estamos denunciando en la UNESCO, en las instancias internacionales. Las personas, la gente, el vínculo con los israelíes, hay un vínculo también cordial, no es solo que si se cruza un palestino con un israelí siempre van a ir al choque, siempre va a haber conflicto, hay una interacción entre la comunidad. Bueno, hay un cambio de paz importante en Israel, lo que podemos llamar la fuerza de la paz o la gente que trabaja por la paz palestino-israelí. Nosotros tenemos un contacto amplio, ¿no? Con ellos, favoreciendo la gestión de paz, sin ocupación, construir el Estado palestino al lado de Israel, como establece las resoluciones de Naciones Unidas, incluso la misma creación de Israel por la resolución de Naciones Unidas, lo cual Uruguay reconoció en 1947, reconoce a dos estados, Estado palestino e israelí, pero la comunidad internacional dejó al lado el Estado palestino y creó Israel, y todo lo que es la consecuencia de que no podemos dejar la causa palestina o el pueblo palestino en el olvido. Ahí lo puedo decir en líneas generales de que Israel está llevando a cabo una política de exterminio prácticamente en Palestina. Destrucción de casas, construcción de asentamientos, robando el territorio, construcción de asentamientos, y también tenemos 7,000 prisioneros en Israel, y hay que destacar que actualmente Israel está llevando a cabo una guerra contra los niños, la niñez, de 4 años, 5 años los llevan a la cárcel. Este conflicto que ya viene de tantos años, ¿ve en algún horizonte un avance, una posibilidad de llegar a ese acuerdo de los dos estados, de que se termine esto y que puedan convivir como dos estados vecinos? Bueno, nosotros hoy día nos dirigimos a Naciones Unidas. Naciones Unidas es la razón principal de crear Israel por una resolución, y hoy día nosotros estamos confiados en que la comunidad internacional y Naciones Unidas nos ayuda para aplicar sus resoluciones, ¿no? En este caso, retirada del ejército de ocupación israelí y el Estado palestino en la frontera del 67 y su capital Jerusalén Este. Ese es el reconocimiento internacional a la solución justa ya en Palestina. Dos estados, Israel y el Estado palestino, pueden vivir con una convivencia. Nosotros tenemos la esperanza permanente. Tenemos la esperanza permanente porque
decimos de que la causa palestina es una causa justa y las causas justas tienen que triunfar a pesar de todas las dificultades que enfrentamos allá. ¿Cómo es el vínculo con los otros países de la zona para Palestina? Porque siempre se habla de Palestina e Israel, pero con los demás, en el contexto. Muy bien, nosotros, por ejemplo, el Estado palestino es miembro de la Liga Árabe, es miembro del movimiento de los países no alineados, es miembro observador en la Unión Africana, también los países asiáticos y los países islámicos. Hoy día podemos decir el reconocimiento al Estado palestino en el mundo, 140 países reconocen al Estado palestino hoy. Somos miembros muy efectivos en Naciones Unidas y sus instancias, por ejemplo en Ginebra de Derechos Humanos, en la UNESCO, en la Interpol. Y este año el Estado palestino preside el Grupo 77 Machina. Es una muestra de respeto, de reconocer la capacidad del Estado palestino en todos los niveles políticos diplomáticos. Esos son avances que se están logrando por fuera de lo que es el conflicto del territorio, pero a nivel internacional posicionarse. Exacto. 140 países reconocen el Estado palestino, además el apoyo de la Unión Europea, ¿no? Y los países ahí. ¿Cómo es el vínculo con Uruguay? La embajada abre aquí en el 2015, ¿puede ser? 2015, sí. Bueno, para mí un honor inaugurar la primera embajada palestina en Uruguay, ¿no? Podemos decir de que hemos desarrollado relaciones muy positivas, ¿no? En este caso hemos tenido la visita del canciller a Palestina, el canciller Nino Boa, y firmamos acuerdos de consultas políticas entre las dos cancillerías, un acuerdo técnico entre los dos países y también firmamos un acuerdo de anulación de visas para los portadores de pasaportes diplomáticos, ¿no? Estamos desarrollando la firma de un acuerdo de colaboración económica, ¿no? en este caso, y a ver si podemos estrechar el camino del turismo en este caso entre los dos países. A nivel parlamentario tenemos el grupo de amistad parlamentario palestino-uruguayo y también estoy trabajando para una decisión del Parlamento de considerar el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con Palestina, acordado por Naciones Unidas, para que el Parlamento pueda agendarlo, de que cada año podemos hacer este festejo de solidaridad con Palestina. ¿Cómo es la comunidad palestina en Uruguay? ¿Cuántos palestinos hay? Bueno, en Uruguay se concentran mucho en Chuy y en Riviera, en las fronteras. Sí, allá trabajan en el comercio, muchos tienen brasilero o un poco uruguayo, pero hay como 3.000 más o menos están concentrados allá. Aquí en la región, usted estuvo en Perú también, ¿no? También, sí. ¿Dónde está la comunidad más grande de palestinos? En Chile. La comunidad más grande fuera de Palestina en el mundo árabe es en Chile. Tenemos 400.000 de origen palestino allá. Hasta un cuadro de fútbol tienen. También un equipo de fútbol, un club. Y bueno, todos los palestinos allá están bien posicionados, también parlamentarios, senadores, alcaldes, en la política, en la diplomacia también. Y recién el presidente chileno estuvo en Palestina también. Tenemos muy buenas relaciones con ellos. Y también en Centroamérica tenemos en Honduras, en El Salvador, ¿no? En Brasil, bueno, hay muchos árabes también en este caso ahí. Y usted como embajador, ¿cómo ve la región con estos movimientos que hubo últimamente? Bolsonaro en Brasil, ahora las elecciones que se están dando en Argentina. Bueno, de verdad que el presidente brasileño en su campaña ha hecho muchas manifestaciones, ¿no? Favoreciendo a Israel. Pero después nosotros nos movimos con la Liga Árabe y los países islámicos y lo hemos dicho que el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel es ilegal, viola el derecho internacional y no puede reconocer a Jerusalén como capital de Israel o trasladar embajada a Jerusalén. El señor Trump está destruyendo el sistema jurídico internacional por sus posiciones que está haciendo. Y nosotros lo estamos viendo que
con todos estos países lograr la paz entre todos, ¿no? En este caso. ¿Cómo ve, para ir terminando, el mundo en general, ¿no? Porque estamos en un momento de guerra comercial, hay mucho movimiento, la situación en el mar Mediterráneo, como que conflictos que se instalan o problemas que se instalan, como también pasa con Palestina e Israel, pero cuesta resolverlos, se prolongan mucho. Sí. Claro, en la cuestión de este conflicto en el Medio Oriente, por ejemplo, empezando de Afganistán, después la destrucción de Irak, después Libia, después ahora Yemen, todos son intereses que mueven Estados Unidos allá en este caso, porque cuando usted puede ver, se habla de Talibán en Afganistán. ¿Y quién crió Talibán en Afganistán? Estados Unidos, contra la presencia soviética en aquel tiempo, ¿no? Y todos estos conflictos son intereses. Por ejemplo, mira, en Siria destruyeron el país, están destruyendo los países, asesinando a sus pueblos por intereses estratégicos que tienen allá. Nosotros lo que decimos de que siempre llamamos a que la zona del Medio Oriente tiene que ser una zona libre, tanto de armas nucleares, tanto de conflictos, sino hay que destacar de que el único país en el Medio Oriente que tiene armas nucleares es el Estado de Israel. Es Israel lo que amenaza esta zona, no es convocar, por ejemplo, la agresión contra Irán en este caso, ¿no? Que Estados Unidos con Irán es el problema nuclear, ¿no? Pero lamentablemente están destruyendo los países árabes y hay un ejemplo vivo en que Irak lo destruyeron bajo una mentira bien clara de que tenían armas nucleares y no tenían nada. Sí, Medio Oriente, que es un lugar que históricamente tiene una riqueza y un valor que se está perdiendo mucho, ¿no? por estos conflictos. Y hay que destacar el petróleo, ¿no? Claro. Lo más importante para las potencias. Claro, el petróleo y el gas, ese es el gran mal que tiene esa zona que le ha costado tanto, ¿no? Exacto, y realmente ahora muy peligrosa la situación con Irán y con todo el Golfo, ¿no? Todo el Golfo. Esperamos que no pasa más que esto se arregle la situación, ¿no? En este caso. Embajador, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acercarnos un poco más la realidad de Palestina e invitar a los uruguayos, ¿no? a conocer el Estado de Palestina, que seguramente sea un punto muy atractivo y se debe pasar muy bien también. Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo en todos los frentes culturales, de negocio, por ejemplo, ¿no? Hoy estuvimos en una reunión muy interesante respecto a ampliar el negocio, el intercambio económico también, y ojalá que podamos avanzar bien en todos los objetivos a favor de Palestina y Uruguay en este caso. Sí, ojalá se sigan armando puentes, ¿no? Que lo que falta en el mundo hoy en día. Así es. Le agradezco mucho por la invitación. No, un gusto tenerlo acá realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Vamos a recorrer el mundo, vamos a conocer paisajes como por ejemplo las montañas sagradas en España, que ahora son patrimonio de la humanidad según UNESCO. Entre las rocas se esconde un lugar sagrado de una belleza indiscutible. Cuevas artificiales creadas por quienes vivieron en Gran Canaria casi un milenio antes de Cristo. Para los antiguos canarios era como el lugar sagrado por excelencia de ese pueblo, ¿no? Un pueblo con un control absoluto de la luz, que quedó atrapado en la isla durante 1500 años y que hoy sigue fascinando a los expertos. Dependiendo de la época del año, las formas pueden tener aspecto humano, y luego en otra época del año, como es en junio, tiene esta forma más fálica. ¿Cómo pudieron crear calendarios lunisolares tan precisos para saber cuándo debían cosechar o tener hijos? Un paisaje único en el mundo que se puede visitar en contadas ocasiones. Ahora nos vamos a ir a Dinamarca, más precisamente a la capital, a Copenhague, para ver un congreso de Papá Noel y elfos en pleno julio.
No, todavía no estamos en Navidad, ni tampoco en Año Nuevo. Pero si hay alguien que ya se está preparando, son ellos. Hasta 150 papás y mamás Noel de todo el mundo se han reunido en Copenhague en pleno julio. Es grandioso, lo hacemos todos los años. Y no han venido solos, porque ni sus renos, ni los elfos, ni los mismísimos árboles de Navidad han querido perderse esta reunión. He sido un elfo durante 14 años y hace 4 decidí hacer este árbol. Quería ser diferente. Allí todos juntos y con la famosa sirenita de testigo han celebrado este Congreso Mundial. Dura 4 días y en ellos se pasean por la ciudad tanto en barco como por las calles, donde desfilan, bailan y se divierten ellos y todavía más los turistas. Papá Noel está siempre ocupado. Ahora no estamos de vacaciones, pero tenemos más tiempo que en Navidad. Es un trabajo que dura todo el año y aunque aquí no están de servicio, ellos prefieren por si acaso desearles ya ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Volvemos a España, pero para hablar de una problemática que afecta en todo el mundo y también sucede aquí en nuestro país, en Uruguay, que son los animales abandonados, las mascotas abandonadas, en este caso los perros. En España, solo en el año 2018 fueron abandonados 140.000 perros y apenas la mitad fueron adoptados. Véanlo. Danko ha pasado en esta protectora 4 de sus 5 años de vida. Sus dueños lo ataron al coche, lo arrastraron hasta que lo dieron por muerto y después lo tiraron a un contenedor. Muy crítico, sí, la verdad, estaba muy mal. Y gracias a un señor que lo encontró y se le hicieron los cuidados que se necesitaban en un veterinario y vino para aquí. Todavía se ven las cicatrices. Es uno de los 80 perros abandonados que han encontrado cariño y cuidados en este refugio. Aquí tenemos la zona de las medicinas. Y aquí tendríamos la cocina. No dan abasto. Mientras no haya una adopción, no pueden acoger ni un animal más. Duele en el corazón porque realmente lo mejor sería que estuvieran bien, pero claro, el problema es que no hay sitio. Los últimos en llegar son estos dos jovencitos. Estos son Sol y Luna. Fueron abandonados en la calle con apenas mes y medio de vida. Tendrán suerte, los cachorros se encuentran antes un hogar. Otros lo tienen más difícil. Y esta es una de nuestras veteranas, Miss. 140.000 perros fueron abandonados en nuestro país el año pasado. Tan solo la mitad lograron ser adoptados. Aunque aquí estén bien, necesitan una familia. Y siempre viene mucha gente preguntando, sí que es verdad. La gente está cada vez más concienciada con adoptar en vez de comprar. Cada animal es una historia. Cada adopción, una nueva oportunidad. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Antes que nada recordarles que el próximo lunes vamos a tener un 7.000 millones especial analizando en profundidad lo que fueron las elecciones internas ayer en Argentina, donde se posicionó muy bien la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, elecciones que van a coincidir con los comicios en Uruguay. Si se repiten los resultados, la fórmula del kirchnerismo, del peronismo, puede ganar en primera vuelta. No habría balotaje en Argentina si se da lo que pasó este domingo, donde la fórmula de los Fernández llegó a 47% y con 32% quedó la fórmula del oficialismo encabezada por Mauricio Macri. Álvaro Padrón está en Argentina, así que va a volver con mucha información. Hay que ver qué pasa a lo largo de esta semana, cómo son las alianzas que se generan, también las reuniones que va a haber, porque Macri convocó a los candidatos a presidentes a reunirse para hablar del futuro de Argentina. Todo esto lo vamos a analizar el próximo lunes en un programa especial de 7.000 millones con el regreso de Álvaro Padrón. Ahora nos vamos, la repetición es el domingo 11:30 de la mañana. Si no, a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional y también en la videoteca de TNU.
Lamentablemente, el viernes pasado nos abandonó Claudio Tadei, quien supo trabajar en esta casa. El músico uruguayo falleció con 53 años y hoy nos vamos a ir con su música y dejándoles también la invitación para reencontrarnos el próximo lunes a las 20 horas en la pantalla de Televisión Nacional con el especial de 7.000 millones de Argentina. Nos vamos con la música de Claudio Tadei. Que pasen muy bien. Cuando bajo el motor y te miro al ombligo, es como que estoy acá, todo se vuelve real, todo tiene sentido. No busco más religiones para esconder mis miedos. No es para nada fácil, quiero dejarlo rodar y busco donde me encuentro. Tocando el sol, tocar la lluvia, tocar la tierra, hacerla tuya. Vivir contigo pensando en dos, saber que todo es más sencillo. Dejar que salga el sol, dejar que te abrigue el frío. Me encanta escuchar tu voz que sale del corazón como algo primitivo. Bajando el motor, se escucha más el viento y la vela que está en vos me lleva siempre a un lugar donde sentirme despierto. Muchas veces no es fácil cuando salgo del juego, pero si pienso en vos me parece que es mejor, me siento más sereno. Tocar el sol, tocar la lluvia, tocar la tierra, hacerla tuya. Vivir contigo pensando en vos, saber que todo es más sencillo. Tocar la tierra, hacerla tuya. Tocar el sol, tocar la lluvia,